Muy buenos días a todos. Para los que no me conocen, yo soy Daniel, soy uno de los pastores de la iglesia, junto con Juanjo, que dirigió al inicio del servicio, y Andrés, que está acá entre nosotros, pero está en sus vacaciones pastorales. Hoy a mí me corresponde, por la gracia de Dios, ser quien va a ministrar la palabra de Dios, a predicarles. Y como saben, yo inicio las predicaciones con una ilustración de acuerdo al texto que vamos a ver. Y en esta ocasión, la historia que leí, que me parece que empata mejor con el texto que vamos a estudiar, es la historia de dos misioneros en el año 1732, en una iglesia que era muy dedicada a la oración y tenía un celo muy fuerte por el evangelismo y las misiones. Estos dos hombres sienten un llamado de Dios a ir como misioneros a la isla Santo Tomás, llamado en aquel tiempo las Indias Occidentales, y querían ir a hacerlo a un lugar que estaba exclusivamente ocupado por esclavos. Y el dueño de esos esclavos que tenía este territorio permitía que solamente esclavos estuvieran ahí. De manera que ellos, después de hablar con este hombre que no era cristiano, se dan cuenta que la única manera de que ellos puedan penetrar a ese campo misionero es que ellos mismos se vendan como esclavos para poder estar ahí. Cuando estaban en el puerto despidiéndose de sus familias y de los hermanos de la iglesia, les seguían preguntando por qué estaban haciendo eso. Y mientras se alejaba el barco de la costa, uno de estos hombres va a la baranda y grita desde ahí, y parafraseo: el Cordero es digno. Y nos puede asombrar la actitud de estos hombres, pero esta actitud es solamente un tenue destello de lo que yo acabo de leer en Filipenses 2, de un Dios que es excelso y que, siendo excelso en amor, en compasión, en condescendencia, va a asistir al caído personalmente, baja donde él está, para ahí ministrarlo y levantarlo. Eso vamos a ver hoy. Les pido que me acompañen en sus Biblias al Salmo 113. Salmo 113. Y mientras lo buscan, les cuento que este Salmo, el 113, desde el 113 hasta el 118, se considera que es un grupo de salmos al que llaman el Jalel. Ese Jalel es como la primera parte de la palabra aleluya. Es un llamado a alabar. Cuando se le agrega el diminutivo de Yahweh o de Jehová al final, Ja, es donde obtenemos la palabra aleluya. Es un llamado a alabar al único Dios verdadero. Este no es el único Jalel que hay en la Biblia, o este grupo de salmos no es el único Jalel que hay en la Biblia, hay otros. A este específicamente se le llama el Jalel egipcio. ¿Y por qué egipcio? Porque conecta con el tema de la Pascua, cuando el pueblo de los israelitas fue liberado de Egipto. De hecho, que cuando se celebra la Pascua y toman la cena, en la misma en la que Jesús instituyó la Santa Cena, estos salmos forman parte de la liturgia. De hecho, leemos en los evangelios que después de que instituye Jesús la Cena del Señor, cantan un himno, probablemente a partir del Salmo 115 o los finales hasta el 118. Por tradición se entiende que eran exactamente estos mismos salmos a como los cantan ahora, que los cantaban en aquellos tiempos, de manera que algo que podemos pensar es que este salmo que vamos a leer hoy acababa de estar en los labios y en la mente de Jesús cuando él estaba a punto de lavar los pies de sus discípulos, de establecer el nuevo pacto por su sangre y de entregar su vida para luego resucitar, para que con él levantara también la multitud de los que hemos creído en él. Vamos a leer entonces el Salmo 113, les leo desde Nueva Biblia de las Américas, pueden seguirme en sus Biblias. Aleluya, alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Alabado sea el nombre del Señor. Excelso sobre todas las naciones es el Señor, su gloria está sobre los cielos. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Él levanta al pobre del polvo
y al necesitado saca del muladar para sentarlo con príncipes, con los príncipes de su pueblo. Hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Aleluya. Si yo tuviera que resumir lo que dice este salmo que acabamos de leer, lo haría de esta manera. El Dios excelso que levanta al desprovisto debe ser alabado eternamente por sus siervos. El Dios excelso que levanta al desprovisto debe ser alabado eternamente por sus siervos. Y cuando leemos algo así, creo que es fácil para nosotros pensar, esto es algo que ya yo sé. Pero cuando tenemos sensaciones de sequía espiritual, cuando hay escasez de frutos espirituales en nuestras vidas, cuando es poco el avance en nuestra madurez cristiana, cuando tenemos sentimientos de falta de propósito en nuestras vidas, a la luz de este salmo, lo que vemos es que no entendemos ni vivimos lo que está plasmado ahí. Y principalmente lo vamos a ver en los 3 ejemplos que se dan al final. Así que mi propósito para la prédica de hoy es que en sumisión alabemos diariamente a Cristo, quien se hizo siervo para levantarnos. Que en sumisión alabemos diariamente a Cristo, quien se hizo siervo para levantarnos. Y esto lo vamos a ver en 2 puntos. El primero es el llamado a alabarlo y el segundo es las razones para alabarlo. Ese primer punto, el llamado a alabarlo, lo tenemos en los versículos del 1 al 3. Y esos versículos del 1 al 3 yo los resumiría en que los siervos del Señor debemos alabarlo diariamente. Aquí vemos al salmista usando repeticiones para enfatizar. Pongan sus ojos en sus Biblias sobre esos primeros 3 versículos del Salmo 113. Identifiquen esas repeticiones que aparecen ahí y respondamos preguntas. ¿A quién se dirige este mandato? A los siervos del Señor. Estos son servidores, esto es otra palabra para esclavos, es a los esclavos del Señor. Y en el Nuevo Testamento vemos al apóstol Pablo, entendemos que todos los creyentes somos siervos o esclavos de Jesucristo. En tiempo Antiguo Testamento, esta palabra de esclavitud, de servir, y más en un jalel egipcio, recordando la Pascua, la liberación de Egipto, recordamos y lo vimos recientemente cuando se predicó Éxodo, las palabras que le dirigía Moisés al faraón por instrucción de Dios. Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. Ese pueblo que iba a ser liberado, no iba a ser liberado para que ahora viviera para sí mismo o según sus propios deseos. No, era liberado para que sirviera al Señor. Ya no iban a estar bajo el yugo de Faraón, iban a servir al Dios vivo. Esos son los siervos a los que se da este mandato de que alaben al Señor. Ese es el mandato, alabar. Pueden ver ahí en esos primeros 3 versículos las repeticiones. 5 veces hay un llamado a alabar. Claramente, este es, dentro de las categorías de los salmos, este es un salmo de alabanza. ¿Quién se alaba? Es el Señor. También se le llama el nombre del Señor. Cuando se dice el nombre del Señor, entendemos que se está hablando de toda su identidad, de toda su reputación, de la colección de todas las perfecciones de su naturaleza. Se alaba al Señor por quién es Él, por sus obras, por su carácter. Y es entonces que ese nombre, en la persona que alaba, ese nombre es elevado, es exaltado, es enaltecido a la posición más alta posible, desde el corazón de la persona, y después eso se traduce externamente en las palabras que brotan, en las acciones, en las prácticas de esta persona que alaba, en cantos, en movimientos. La palabra que se usa aquí para Dios, a quien se ha de dirigir la alabanza, es el Señor. Y si están en Nueva Biblia de las Américas, ven la palabra Señor todo en mayúsculas. Eso equivale en otras traducciones al nombre de pacto de Dios, Jehová o Yahweh.
Eso también nos remonta a Éxodo, que vimos recientemente acá en las predicaciones. Cuando es llamado desde la zarza ardiente Moisés para que el pueblo sea libertado, Moisés le pregunta a Dios, tal vez me digan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Y Dios le dice a Moisés que con sus antepasados que habían recibido las promesas, a ellos no se había revelado por ese nombre. Es en este momento, en el contexto de liberarlos para que vayan a servirle, para que lo alaben, ahí es donde ya se revela con este nombre. Es este que ven en sus Biblias ahí repetido 4 veces. Y más adelante, después de que el pueblo es perdonado por Dios, aunque algunos sí recibieron juicio, cuando el pueblo es perdonado después del incidente del becerro de oro, y Moisés está delante de Dios y le pide verlo, ante lo que logró ver Moisés en ese momento que Dios le reveló, y Moisés contempla a Dios como nadie lo había contemplado antes, las palabras que salen de su boca es, el Señor, el Señor. Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Así que es muy apropiado que este nombre específico de Dios se use en este salmo para celebrar la Pascua, porque es el nombre asociado a todo esto que vemos en el Éxodo. Seguimos en esos primeros 3 versículos. ¿Cuándo y dónde se debe alabar? ¿Cuándo y dónde deben alabar los siervos del Señor? En los versículos 2 y 3 tenemos una estructura que es como un sándwich. Y tenemos tapas y tenemos el centro. ¿Qué tenemos en las tapas de ese sándwich? Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y en el centro, gracias. Y en el centro, ¿qué dice? Desde ahora y para siempre y desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. En resumen, estos siervos del Señor deben alabarle diariamente, eternamente y en todo lugar. ¿Cómo deben alabar? Bueno, ya hablé un poco de la palabra alabar, pero ahí verán en el Salmo que también se usa la palabra bendecir. Y a veces la palabra bendecir se entiende su significado dependiendo de la dirección del que bendice y el que es bendecido. Es diferente una bendición de Dios que es superior hacia nosotros como inferiores, a la bendición que estaría en este salmo, que sería del inferior de la criatura hacia Dios el Creador. Cuando es en este sentido, muchas veces el bendecir va asociado con un acto de arrodillarse o postrarse delante de Dios. Es una expresión física que comunica sumisión, humildad, reverencia, frecuentemente en contextos de oración o de adoración. Creo que con esto que he dicho, estas respuestas que hemos dado a unas preguntas, entendemos qué dicen esos 3 primeros versículos del llamado a alabar al Señor. Así que vamos a pasar a la segunda verdad, al segundo punto, que es las razones para alabarlo. Eso va de los versículos 4 al 9 del Salmo. Y yo solo los resumiría en esta verdad. Alabamos al singular Dios excelso porque nos levantó siendo desprovistos. Es el inicio del versículo 4 donde se nos dice que Dios es excelso. Excelso significa que es supremo, que está por encima de todo, que no hay nada más alto que Él, que trasciende. Y se nos dice algunas cosas que trasciende a las naciones, trasciende el cielo mismo. Esto significa que Dios solo supera cualquier poderío humano que pudiera reunirse, o huestes angelicales. También está por encima de todo el universo creado, lo trasciende, no lo pueden contener. Él es otro, Él es por aparte de todo eso que es inferior, es insignificante a la par de Él. Y en los siguientes versículos lo que se empieza a desarrollar es que este Dios trascendente no
practica su trascendencia en un sentido de que esté apartado de su creación. No decide mantenerse alejado. Y antes de ver lo que desarrollan el resto de versículos, me gustaría ver lo que otro par de versículos de la Biblia, del Antiguo Testamento, que usan esta misma palabra excelso para Dios, también lo hacen en el contexto de contrastar que siendo excelso tiene cierta disposición hacia su creación. Y les voy a leer Isaías 57:15. Porque así dice el alto, y ese alto es excelso, es la misma palabra que tenemos al inicio de nuestro versículo 4 hoy. Porque así dice el excelso y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Es uno de los principales versículos de la Biblia para entender un concepto del carácter de Dios, que es que Dios es trascendente y que también es inmanente. Inmanente no es eminente, aunque Dios también es eminente. Inmanente no es inminente, aunque también hemos visto en las últimas dos prédicas que el regreso de Cristo es inminente. Inmanente significa que está involucrado, que está cercano, que se interesa. Él siendo el Todopoderoso y que ante Él somos insignificantes, a Dios le importamos. Y Él tiene una condescendencia. Y una condescendencia que vemos que además es especial hacia quienes son humildes, a quienes entienden que ellos son insignificantes a la par de este Dios excelso. Un comentarista dice, la mayoría de los reyes antiguos eran inaccesibles para su gente, pero nuestro Dios nos ve y conoce todas nuestras necesidades. Para el creyente, el trono de Dios no solo es un trono de gloria y autoridad, sino también es un trono de gracia. El otro versículo que vamos a leer con este contraste de Dios siendo excelso, teniendo esta disposición, es Salmo 138, versículo 6, que dice, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo conoce de lejos. Y esta prédica, por supuesto, va en la misma línea de lo que hemos estado viendo, y Juanjo ha pedido siempre que se proyecte aquí atrás, de meses atrás, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta condescendencia de Dios existe para toda su creación, pero de una manera especial para quienes delante de Él se humillan, son humildes, dependientes, reconocen que necesitan de Él. Saben que no son excelsos, no se consideran dignos siquiera de levantar la mirada a Dios, como cuando Jesús cuenta la historia de el publicano y un líder religioso y la manera en que se dirigen a Dios, y que el líder religioso lo hace de manera altiva, pero que el publicano, sabiendo que es un pecador, lo que hace no puede ni alzar a ver a Dios, y se golpea el pecho y dice, Dios, sé propicio con mi pecador. Ese es el humilde, ese es el contrito, al que Dios muestra de una manera más perfecta su condescendencia. Los que tienen fe como un niño en el Señor. En el versículo 5 el salmista empieza a plantearnos una pregunta. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios? Eso es lo que acabamos de cantar. Esta canción que acabamos de cantar, no la habíamos cantado acá, es de gracia soberana y es justo sobre este salmo. No sé si ven, mucho de lo que se dijo es literalmente lo que está en el salmo. Y respondí a esa pregunta, ¿quién es como el Señor nuestro Dios? Es una pregunta retórica, por supuesto que no hay nadie que sea como Él, no hay nadie que se le compare. No hay nadie como Él. Viendo que es un salmo del Jalel, pensando también en cuando los israelitas lograron cruzar el Mar Rojo y hay un cántico de Moisés. Dentro de ese cántico está este mismo concepto del Dios singular, en el versículo 15, Éxodo 15, versículo 11, Éxodo 15, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? En nuestro salmo, después que se plantea esta pregunta, ¿quién es como el Señor nuestro Dios? Vean lo que sigue, Él está sentado o tiene su habitación en las alturas, se humilla,
una palabra importante hoy, se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra. La idea es esta. Imagínese como lo más poderoso o sublime que le venga a la mente en este momento que haya en la creación. Sea algo visible o sea inclusive algo invisible como los ángeles o algo así. La idea es que Dios, para mirar eso, que a nosotros nos parece asombroso, incontable, Dios para ver eso tiene que agacharse, tiene que rebajarse, tiene que humillarse. No solo tiene que hacerlo, lo hace. Lo hace como un acto voluntario, lleno de gracia y condescendencias. Las mejores traducciones de esta pregunta que empieza en el versículo 5 entienden que la pregunta abarca versículos 5 y 6. La pregunta de quién es como este Señor, y parte de la pregunta es que se humilla de esta manera. De manera que el salmista, junto con el mandato a alabar al Señor, que ya vimos, nos da también las razones para que obedezcamos ese mandato, y lo vemos a partir del versículo 7. Y entonces lo que nos presenta el Salmo son 3 ilustraciones de cómo se ve, que son representativas de esa condescendencia de Dios. El primer ejemplo, que lo vamos a ver rápido, es que Dios levanta al pobre del polvo. Estamos hablando de una persona de un estatus social bajo, una persona que no tiene tierras, una persona que tiene escasos recursos, es una persona socialmente marginada, es una persona que depende de la intervención de otros, incluso para su misma subsistencia. Eso se entendía que era un pobre. ¿Y dónde se nos dice que está ese pobre? Está en el polvo. Y en la Biblia, cuando hablamos en polvo, pensamos primeramente en dos cosas: el ser humano siendo formado desde el polvo, y que se dice también que cuando el ser humano muere, ¿va a dónde? Al polvo. Así que el polvo nos apunta a nuestra condición inferior delante de Dios como criaturas y como siendo mortales. Entonces estamos hablando del pobre en el polvo. ¿Qué hace el Dios trascendente con ese pobre que está en el polvo? Lo levanta. Esta palabra levantar muchas veces se usa en contraste con una situación en que la persona ha caído. Inicialmente no estaba en esa situación, cae ahí y se le levanta, se le restaura de esa posición de no poder valerse por sí misma. Y el Dios trascendente e inmanente lo levanta. El segundo ejemplo es que al necesitado saca el muladar. El necesitado no es tan diferente al pobre, mucho de lo que dije el pobre aplica también para el necesitado, es alguien destituido, es alguien vulnerable y es alguien al que muchas veces en la sociedad no se le hace justicia como se debiera, o recibe maltrato e injusticia. Y ese necesitado, ¿en dónde dice el texto que está? En el muladar. ¿Y qué es el muladar? Que yo no sabía que era el muladar, entonces muchos de ustedes probablemente no saben qué es el muladar. El muladar es un montón de desechos, de estiércol a veces inclusive, es un montón de desechos, por lo general que en aquellos tiempos se ponían al margen de la ciudad, era un botadero al margen de la ciudad, y por lo general a eso se le prendía fuego, y como se le prendía fuego lo que terminaba haciendo era un montón de cenizas de desechos, y las personas que eran marginadas y vivían en estos sectores, cuando en la noche hacía frío, estas cenizas tenían una propiedad de mantener el calor, entonces para calentarse utilizaban las cenizas del muladar. Muchas veces esta figura del muladar en el Antiguo Testamento también se usa como un contraste, de decir que alguien está en esa situación deplorable y Dios va ahí y la rescata. Casi siempre se usa en ese sentido. Entonces el Dios trascendente desciende a lo más bajo y menospreciado y lo saca. Y esa palabra que vemos en nuestra Biblia que dice que lo saca el muladar, esa palabra saca es la misma palabra que tenemos al inicio del versículo 4 donde dice excelso. O sea, la misma palabra que nos dice que Dios es excelso es la palabra que se usa aquí para decir que al que está en el muladar lo saca. O
sea, podríamos decir que Dios excelsa al que está en el muladar. Eso hace el Dios trascendente e inmanente. ¿Y con qué propósito? Nos dice el Salmo, para sentarlo con príncipes, con los príncipes de su pueblo. O sea, es una redención máxima. Si pudiéramos ver el ámbito que puede haber en una redención o que alguien pase de una posición mala a una mejor, estamos viendo los extremos, estamos viendo que Dios va al punto más bajo, al que está tocando fondo, y lo excelsa no a cualquier sitio, lo excelsa a la posición de realeza, que era lo máximo en esa sociedad. Así es como Dios trata con el contrito de corazón. Y aquí me parece que cabe muy bien una ilustración de la propia Biblia, de un personaje que si leen sus Biblias espero que recuerden, igual voy a explicar, que es Mefiboset. No sé si recuerdan a Mefiboset. Mefiboset era nieto del rey Saúl, que el rey Saúl estaba en un linaje real, pero por su rebelión ante Dios fue destituido de que su línea fuera de un linaje real. Mefiboset también era hijo de Jonatán, uno de los hijos del rey Saúl. A este Jonatán, que tenía una amistad con el rey David muy cercana, el rey David le hizo promesas. Entonces Mefiboset tenía antepasados, tenía como antepasado al rey Saúl, destituido de línea real por su abuelo, pero también tenía como antepasado a Jonatán, quien recibió promesa del rey David. Ambas cosas forman parte de sus antepasados. Entonces sucede que cuando Jonatán muere en la batalla, la nodriza o niñera de Mefiboset, que tenía 5 años, temiendo que también fueran a matar al niño, lo toma y sale apresuradamente, pero donde sale apresuradamente, Mefiboset cae y queda con una lesión permanente en sus 2 piernas y él no puede volver a caminar. Y esa es la situación en la que está ya muchos años después, en lo que nos narra Segunda de Samuel, que les voy a contar. Cierto momento, ya David, bien establecido como rey, prosperado por Dios, dice, recordando la promesa que le había hecho a Jonatán, David dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y vean la actitud de Mefiboset, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia. ¿Por qué razón? Por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y Mefiboset inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Acaso tenía baja autoestima Mefiboset? Yo no lo diría en esos términos. Yo veo más bien Mefiboset, alguien que entiende objetivamente lo que había ocurrido en el pasado suyo y de su familia. Él entendía su destitución de la línea real. Él entiende que él no tiene ningún derecho que reclamar. Él no tiene ninguna dignidad para poder estar en el palacio frente al rey. Y lo entiende bien. Y él entiende que aparte de un acto de pura gracia, él no podría estar ahí delante de David, y mucho menos cenando con él todas las noches. Él entiende quién es quién y entiende el lugar que le corresponde. Tiene una actitud apropiada. Mefiboset no se está autodenigrando. Él reconoce objetivamente la propia condición y el contraste con la posición de otro. Y eso es algo central en este salmo. Si esto no lo entendemos, no vamos a comprender a plenitud lo que nos comunica este salmo. El siervo se reconoce siervo y reconoce que hay un Señor.
entendiendo esas posiciones, viene un entendimiento de sujeción y entendemos, ya pensando en el Salmo, no en Mefiboset, brota alabanza. Entender el ejemplo hace que brote la alabanza. Lo vemos en alguien como el apóstol Pablo en su conversión, doblegado, pero cuando son abiertos sus ojos, reconoce inmediatamente a su Señor. Y a lo largo de su ministerio, ¿cómo se ve Pablo? El más insignificante de los santos, el menor de los apóstoles. Pregunta quién es competente para estas cosas. Él sabe que es solamente Dios quien puede hacer algo de la vida de él. Y similar al caso de Saúl y Jonatán Mefiboset, es la situación de nosotros como humanidad. Adán había sido puesto en una posición de privilegio, como vicerregente, como gobernador, designado por Dios sobre la creación, pero por el pecado cayó. Vino destierro, pecado, muerte para todos sus descendientes. Como Mefiboset, nacimos en una dinastía caída y exiliada, sin ninguna capacidad de cambiar nuestra condición. Pero con nosotros ocurre similar, un acto de gracia de Dios, como hubo para Mefiboset desde el rey David. En un acto de gracia, el rey David, por iniciativa propia, él fue el que dijo, busquemos a alguien que quede de la línea de Jonatán. Es que él busca a Mefiboset, sobrepasa todo obstáculo que haya, hace cosas que hasta incluso a la luz de la sociedad eran extrañas con las barreras, obstáculos, líneas divisorias que había, y lo trae a la bendición en el hogar real con él, a la realeza. Yo les pregunto, ¿a ustedes les choca la actitud que tuvo Mefiboset delante del rey David? ¿Creen que no era apropiada? Y metiéndome ya un poco más en sus vidas, ¿cuál es la actitud que usted tiene delante del Rey de Reyes? ¿Cómo se ve una oración tuya? ¿Se ve una actitud de completa sumisión? Si alguien escuchara tus oraciones y si le dice, a partir de estas oraciones, ¿usted qué entiende de la relación entre estos dos, entre esta persona que habla y Dios? ¿Quién está sujeto a quién? ¿Quién está puesto al servicio de quién? ¿La voluntad de quién es la que se está procurando aquí? ¿Qué cree que alguien que escucha tus oraciones respondería a eso? ¿Qué es lo que te preocupa y lo llevas delante de Dios? ¿Tu propia voluntad, la voluntad de Él? ¿Sus propósitos o los tuyos? Yo te pregunto también, ¿cada cuánto tú te postras ante Dios? Y más allá de la actitud, ¿cada cuánto físicamente usted se postra delante de Dios en una oración? Sea arrodillado o sea totalmente en el suelo. ¿Hace eso alguna vez? Tal vez nunca lo ha hecho. No tenemos un mandato bíblico de que físicamente lo hagamos, en la actitud sí. Físicamente no tenemos un mandato de que lo hagamos, pero yo creo que si ustedes lo hacen, lo han hecho y lo hacen regularmente, donde nadie lo ve, donde están ustedes en sus casas solos delante de Dios, si usted se postra, eso significa algo, eso comunica algo importante dentro de lo que estamos viendo hoy. Ese acto externo comunica algo que hay en el corazón, se expresa físicamente, pero comunica algo que hay en el corazón. Hay una rendición delante de Dios, hay sujeción, hay reverencia, hay reconocimiento de ser polvo delante del Altísimo, hay reconocimiento de que solo Él nos puede sustentar y solo a Él podemos acudir. Yo lo hago con cierta regularidad. De cierto tiempo hacia acá, yo nunca vengo aquí a este púlpito si antes yo no me he postrado delante de Dios, y no lo hago como un ritual. Cuando estoy preparándome para predicar, yo entiendo que en este púlpito no puede ocurrir absolutamente nada que le ocurra a Dios
si yo no me postro delante de Él y es su Santo Espíritu el que obra aquí a través mío predicando desde la preparación, la entrega en este momento y la labor que hace en los corazones de ustedes cuando escuchan su palabra. Bien dijo Spurgeon una vez, entendiendo esta actitud particularmente en la oración de los ministros de Dios, que él prefiere enseñarle a un hombre a orar que enseñarle a 10 hombres a predicar. Es una buena actitud para empezar el día. Eso no lo hago a diario, pero en actitud lo hago, en la expresión física no siempre. Mi oración al inicio de cada día delante de Dios es: Dios, yo sé que yo no tengo absolutamente nada en mí mismo para vivir como debe vivir un hijo tuyo, para ser un esposo como tú me llamas a ser, para ser un padre, para ser un pastor, para ser un hermano en la iglesia como tú me llamas que yo sea. Yo necesito de tu gracia. Si tú no me la concedes hoy, no voy a poder lograr nada de eso. Es de esa actitud de donde brota la alabanza, el gozo y el ser útiles para el Señor. Y vamos a verlo también en el tercer ejemplo. Versículo 9. Hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Algunos recuerdan a Ana, la mamá de Samuel en la historia bíblica. Recuerdan a ella derramando su corazón delante de Dios porque quería un hijo y le promete a Dios que su primer hijo va a ser dedicado a él si es que Dios se lo concede. Y efectivamente Dios se lo concede, y en 1 Samuel 2 tenemos el cántico de Ana en alabanza a Dios por el hijo que le ha concedido Samuel. Le entona un cántico. En el versículo 1 dice: mi corazón se regocija en el Señor, no hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti. Versículo 6, el Señor da muerte y vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Y escuchen lo que sigue en el cántico de Ana, a ver si les suena familiar. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Nuestro salmo, parte del Jalel egipcio, es una cita del cántico de Ana, la estéril, pero que Dios dio fruto de su vientre. Y en aquellos tiempos, o más bien, si en este momento entendemos que hay cierto estigma social en que una mujer sea estéril, no pueda tener hijos, era descomunalmente mayor en el antiguo Israel. Era una situación de vergüenza, de temor constante, de no cumplir su propósito dentro de la sociedad. Atentaba incluso contra la estabilidad familiar, porque había un tema crucial en la sociedad judía, que era el linaje y la herencia. Así que una mujer estéril estaba en riesgo de poder participar del hogar mismo, de algo que era central, el centro de la vida familiar, de identidad social y de práctica religiosa inclusive. Una mujer estéril vivía con esta ansiedad constante. Pero vemos en el registro bíblico, en el plan de redención, muchas mujeres estériles que por medio de ellas vinieron nacimientos de hijos de acuerdo a la promesa de Dios. Lo vemos en Sara, en Rebeca, en Raquel, en la mamá de Sansón, en Ana, y lo vemos también en Elizabeth, ya en las páginas del Nuevo Testamento, la madre de Juan el Bautista. Se nos dice que esa mujer es hecha habitar en casa. Apunta también muy bien al tema del éxodo, porque la liberación de Egipto en últimas llevaba al pueblo ¿a dónde? A habitar en un hogar, a habitar con Dios en la tierra prometida. Pero sabemos que todos estos temas con Ana y Samuel eran apenas una sombra en el plan de redención de algo mayor. Samuel apuntaba a uno mayor que él. En 1 Samuel 2:26 dice que el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. ¿Eso les suena conocido? Lucas 2:52. Y Jesús,
crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Todo esto en Antiguo Testamento apunta a Cristo. Pensando en el Éxodo, en la Pascua, el Nuevo Testamento se nos dice que Jesús es nuestra Pascua. Un comentarista dice lo siguiente: la excelsitud y el poder de Dios se demuestran en su misericordia y en la maravillosa exaltación que Él hace de las personas humildes. En Jesucristo se confirma y llega a su plenitud esta acción divina. María, la madre de Jesús, no era estéril, pero vemos en ella una persona humilde, con una actitud de sumisión delante de Dios. Cuando el ángel le anuncia el tema de que será madre de Jesús, ella se asombra. Y vean lo que dice Lucas 1:36. Tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, vean lo que María dice: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y es en esta actitud de sumisión de María, rindiendo su vida al Señor para que Él haga de ella lo que Él disponga según su voluntad, es que gozosamente confeccionó un cántico de alabanza que se le conoce como Magnificat. Y se los voy a leer, Lucas 1, a partir de versículo 46. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso. Y santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia, para siempre. Así es también el Evangelio de Jesucristo. Porque Dios eligió a lo vil y menospreciado del mundo para rescatarlos. Pablo lo dice en 1 Corintios 1, Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya, ustedes están en Cristo Jesús. No sé si tú alguna vez sientes que tienes poco para aportar en el reino de Dios. Tal vez otros más bien crean que pueden aportar más de lo que realmente pueden. Pero si tú crees que puedes aportar poco en el reino de Dios, un texto como esto nos recuerda que no se trata de la capacidad que tienes. El Señor usa el instrumento que tiene. A María no le hubieran dado una probabilidad de 1 en 1000 de que fuera la madre de Jesús en la sociedad de su tiempo. Pero el Señor ve al de espíritu contrito, al que se reconoce en pobreza y ruina espiritual, y esos son a los que usa, porque eso es lo que le da más gloria a Él, el único excelso. Esta actitud de sumisión y alabanza es lo que describe Efesios 5 como la llenura del Espíritu. Cuando somos llenos del Espíritu, nos sometemos a su voluntad, es Él el que nos dirige. ¿Cómo se describe eso? Hablan entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Llenura del Espíritu, alabanza, sumisión, Salmo 113. Es lo que vemos hoy. El lleno del Espíritu Santo se humilla bajo la poderosa mano de Dios y es Dios quien decide exaltarlo a su debido tiempo. Una mujer como María, que jamás nadie hubiera pensado, llamada bienaventurada todas las generaciones.
La actitud contraria es la actitud del ser humano pecador, que come de una fruta porque quiere ser igual a Dios. La actitud de Dios es la contraria. Él decide voluntariamente en Cristo tomar humanidad para entregar su vida y levantar a otros. Jamás algo como la actitud satánica de querer enaltecerse a uno mismo. Vean lo que dice Grudem. Este es el más asombroso milagro de toda la Biblia, por mucho, mucho más que la resurrección y la creación. El hecho que el infinito, omnipotente y eterno Hijo de Dios pudiera hacerse hombre y unirse a una naturaleza humana para siempre, de modo que se uniera con el hombre finito. Así es como Dios nos ha mostrado su misericordia en Cristo. Así como no les habían hablado antes de Moisés a los israelitas con el nombre de pacto Yahweh, así hasta que vino el Nuevo Testamento no conocimos el nombre que está sobre todo nombre. El nombre de Jesús ante el cual toda rodilla se doblará, como leí en Filipenses 2. Primero nos amó al punto y fue obediente al Padre al punto de humillarse y desde donde estamos levantarnos. Y tiene el nombre sobre todo nombre ante el cual toda rodilla se doblará. Todo mendigo espiritual que acude a Jesús en arrepentimiento y fe obtiene de él riquezas eternas. Dios lo resucitará y le dará una herencia gloriosa. Les leo otro comentario. El amor de Dios y la gracia de Dios hicieron que nuestro Dios se inclinara a nuestro nivel, especialmente cuando envió a Jesucristo a ser uno de nosotros y morir por nosotros en la cruz. Él condescendió a ser como nosotros para que podamos llegar a estar con Él, participantes de la naturaleza divina. Solo Jesucristo puede sacar a los pecadores del montón de cenizas y ponerlos en el trono. Otro testimonio. Yo era pobre, pero mediante la fe en Cristo he llegado a ser maravillosamente rico en cosas espirituales. Yo era necesitado, pero el Señor sacó del polvo a este mendigo y le dio hermanos y hermanas cristianos y maravillosos. Una comunión que es mejor que cualquier cosa que el mundo ofrece. Yo era estéril, sin fruto para Dios en mi vida, pero Él me ha librado de una vida vacía y sin sentido, de una existencia desperdiciada para vivir una vida llena de sentido y fruto. Yo te pregunto, ¿cómo está tu vida de alabanza a la luz de estos tres ejemplos que hemos visto hoy? Y yo en lo que no quiero que salgas de aquí sintiéndote inadecuado porque no alabas como deberías o porque tus días no se ven como se ve este salmo, empezando y terminando con aleluya. No quiero que ese sea el fruto de esta predicación. Quiero que salgas animado y convencido que cuando acudes a Dios con la actitud de confesión, de arrepentimiento, de dependencia, de fe en Jesucristo, va a venir fruto a su tiempo en tu vida, de gozo, de alabanza, de propósito en el reino, propósito eterno. Y creo que la razón por la que la vida de muchos no es, la vida de alabanza de muchos no es tan vibrante como pudiera ser, es porque no hemos asimilado bien estos tres ejemplos que nos da el Salmo hoy como razones para alabar a Dios. Si no alabamos como debemos, es que no entendemos, no hemos asimilado los ejemplos como debemos. Tal vez no entendemos bien cómo era nuestra vida antes de estar en Cristo. Antes de estar en Cristo, éramos el antiguo Mefiboset. Antes de estar en Cristo, éramos la Ana que todavía no tenía hijos. Y a veces pensamos que nuestra vida antes de Cristo, quizá algunos puedan pensar que tal vez esa vida no era tan depravada como podía haber sido, entonces no era tan mala, o esa vida no era tan vacía, no era tan miserable. Pero es que este salmo nos dice que no fue que Dios nos pasó de una posición intermedia y nos pasó a una mejor, nos dice que desde el punto más bajo de tomar fondo, esa es la evaluación objetiva de Dios, de quien no está en Cristo, lo toma desde ese fondo de las cenizas
y lo lleva al punto glorioso de la comunión con Él y de ser parte de su familia real. Nos pasó del punto más bajo, el polvo, el muladar, la esterilidad y el despropósito, a ser adoptados en su familia, dando fruto, con promesa de herencia y de reinar con Él. Hermano, hermana, tu vida de alabanza no va a ser lo que Dios ha diseñado que sea, si no asimilas estos tres ejemplos, hasta que te des cuenta que antes de estar en Cristo eras como la antigua Ana o el antiguo Mefiboset. Pero no solo eso, no solo entender el antes, entiende que ahora en Cristo has sido bendecido con toda bendición espiritual, estás sentado en los lugares celestiales con Cristo. Así que ahora no hay verdad, sería una mentira creer que mi experiencia actual, aunque la vida cristiana hay aflicción, creer que mi experiencia actual es la de la Ana, triste y amargada antes de tener hijos, o el Mefiboset, desamparado. No, mi vida actual, por la obra de Cristo ya consumada, ya derramó la sangre en la cruz, por ese hecho objetivo, esa verdad, la realidad de mi vida es que ya yo no soy ese. Aunque no lo sienta, y eso es donde nos cuesta a veces, la realidad es que yo soy ahora el Mefiboset, sentado cenando todas las noches con el rey. Y yo soy la Ana que ya está gozosa de tener hijos, que es donde cierra nuestro salmo. Si algo va a llevarse de esta prédica de hoy, llévese esas tres imágenes. Llévese la imagen del Mefiboset postrado ante el rey David, pero luego cenando con él todas las noches. Llévese la imagen de Ana derramando su alma delante de Dios en su misión también, dedicada al Señor y luego gozosa con hijos. Llévese la imagen de María diciéndole a Dios: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Y luego la bienaventurada por todas las generaciones. En una actitud correcta de sumisión ante Dios, sabiéndonos esclavos de Cristo y adoptados en su familia real, va a brotar alabanza gozosa que resuena por toda la eternidad. Si alguien hoy aquí que escucha esta prédica reconoce en su vida que ve despropósito, desazón, falta de sentido, yo te llamo hoy a que acudas al Señor, te postres delante de Él, reconozcas tu pecado, te arrepientas. Delante de Él declares que tu vida no tendrá valor o eterno alguno a menos que Él, como Señor y Salvador, haga de tu vida lo que Él quiera hacer, según tu voluntad. Te llamo a que hagas eso y sé, porque lo promete la palabra, y yo entonces también te lo puedo prometer con toda seguridad, que la vida en Cristo es una vida de gozo, de alabanza, de propósito eterno. Una vida llena de propósito, alabanza y gozo es la que vive el que a diario humildemente declara: aquí está el esclavo de Jesucristo, hágase en mí conforme a tu palabra, Señor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra gloriosa, gracias por las promesas que nos traes, Señor. Gracias porque conoce nuestro corazón humano, conoce que somos polvo, lo declara, nos cuesta asimilarlo, reconocerlo. Pero esa palabra que penetra hasta lo más profundo, Señor, y discierne lo que hay aquí dentro, nos muestra que tú conoces el corazón humano porque tú lo creaste. Y esa misma palabra infalible nos dice cómo es que ese corazón, por la caída, por el pecado, está en el muladar, pero puede ser excelso, Señor. No por un fin en sí mismo, ni porque lo merezcamos, porque tú, Dios, eres el excelso. Cordero de Dios es digno de ser exaltado por todo corazón y adorado por toda rodilla que se dobla, Señor, y queremos vidas con un propósito que te den gloria a ti. Señor, en humildad delante tuyo reconocemos nuestro pecado y exponemos nuestras vidas para que tú, como Señor, la dirijas como tú lo determines, Señor. Somos tuyos, te pertenecemos, queremos vivir para tu gloria.
y te damos las gracias por levantarnos en el nombre de Cristo. Amén.